Habían sido días felices aquellos que no se habían repetido, al menos no con esplendor, aunque Gregorio ganaba en lo sucesivo dinero suficiente para hacerse cargo de los gastos de toda la familia, cosa que hizo efectivamente. Se había habituado, simplemente no solo la familia, sino el mismo Gregorio. Aceptaban con gratitud el dinero y él por su parte lo entregaba con gusto. Pero ya no parecía haber una calidez especial. Solo la hermana había seguido unida a Gregorio pese de todo, y él tenía una ambición secreta para ella. Como la joven, a diferencia de Gregorio, era muy aficionada de la música y podía tocar de modo conmovedor el violín. Él quería, sin fijarse en los gastos que eso requería, se la arreglaría de un modo y de otro, mandarla desde el año siguiente al conservatorio. Durante los breves periodos que Gregorio pasaba en la ciudad, los hermanos solían hablar del conservatorio, pero solo un bello sueño que no podía hacerse realidad. Y aún esos comentarios inocentes eran mal recibidos por los padres. De todos modos, Gregorio estaba resuelto y había tenido intención de hacer el anuncio con cierta solemnidad la noche de Navidad. Eran los pensamientos totalmente vanos en su estado actual, que le pasaban por la cabeza mientras estaba pegado en la puerta, escuchando. En alguna ocasión le sucedió que demasiado cansado para seguir escuchando, sin querer, dejó caer la cabeza y golpeó con ella la puerta, pero la volteaba. Levanté de inmediato porque aún el minúsculo ruido que hacía era el ruido del otro lado, y dejaban de hablar. ¿Y qué quiere ahora?, decía el padre al cabo de un momento, seguramente mirando hacia la puerta, y solo después de un rato de la conversación interrumpía. Se reanudaba poco a poco. Así fue como Gregorio tuvo más de una vez, porque el padre era muy reiterativo, en parte debido a que no se había ocupado de estos asuntos en mucho tiempo, en parte porque la madre no comprendía siempre la primera intención, la ocasión de enterarse de que, pese a la catástrofe, solo sobrevivía una cantidad del capital del antaño, muy pequeña pero inteligentemente aumentada por la acumulación de los intereses, pero lo demás, el dinero que Gregorio había aportado mensualmente a la casa, para sí mismo no reservaba más de una moneda. No había sido gastado en su totalidad y se había acumulado formalmente un modesto capital. Gregorio, al otro lado de la puerta, asentía con la cabeza entusiasmado, feliz por esa prevención y ese inesperado sentido del ahorro. Claro que con ese dinero él habría podido adelantar el pago de la deuda de su padre con el director, con lo que habría estado más cerca el día de su liberación. Pero tal como estaban las cosas, la decisión de su padre indudablemente había sido la mejor. Sin embargo, hoy esa suma no alcanzaba para que pudieran vivir de los intereses. Alcanzaría para mantenerlos durante un año, 2 como máximo, pero no más. Y en realidad, lo más conveniente sería guardarla intacta para una emergencia. En cuanto al dinero para vivir, había que ganarlo. El padre de Gregorio, aunque gozaba de buena salud, era un hombre mayor, que no había trabajado en los últimos 5 años y que de ningún modo podía hacerse cargo de tareas pesadas. Durante estos 5 años, que habían sido las primeras vacaciones de una vida de trabajo duro, aunque sin mayores resultados, había engordado mucho, lo que lo volvía lento los movimientos. ¿Y acaso la vieja madre iba a salir a ganar un sueldo con su asma, que ya le hacía bastante difícil recorrer el departamento y que debía pasar un día de cada 2 tendida en el sofá frente a la ventana abierta, respirando trabajosamente? Debía hacerlo la hermana, que era una niña de apenas 17 años, a la que nadie podría haberle reprochado la vida que había llevado hasta ahora, dedicada a vestirse con ropa bonita, a dormir hasta tarde, a dar una ayuda en la casa, a participar en algunas modestas distracciones y sobre todo a tocar el violín. Cada vez que en la conversación se hablaba de esta necesidad de ganar dinero, Gregorio soltaba la puerta y se arrojaba en el sillón de cuero que había al lado, para calmar con su frescura el ardor de vergüenza y dolor que sentía. A veces se quedaba ahí tendido toda la noche, sin dormir un instante, rascando el cuero durante horas. O bien se ponía en el trabajo de empujar una silla hasta la ventana y trepaba arqueándose contra el respaldo para apoyarse en el vidrio, seguramente en recuerdo del sentimiento de libertad que había experimentado antes al mirar por la ventana. Porque ahora cada día veía con menos claridad las cosas, aún las cercanas,
El hospital de enfrente, cuya presencia inamovible antaño él había maldecido, ahora no podía verlo en absoluto. Y si no hubiera sabido que vivía en la Charlottentrais, una calle tranquila, aunque en plena ciudad, habría podido creer que su ventana daba una zona desierta en la que el cielo gris y la tierra gris se fundían. A la hermana, atenta, le había bastado ver la silla en ese sitio solo en 2 ocasiones para, cada vez que limpiaba el cuarto, ponerla cuidadosamente en ese exacto punto y dejar abierto el batiente interno de la ventana.